Hola Rosa, bienvenida al Tenía la Duda. Hola Judith, estoy encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias por venir. Siempre se lo digo a todos los invitados, pero es que al final venir y hablar pues de una historia de vida propia o de una enfermedad y tal es siempre... Entonces te lo agradezco mucho. No, yo estoy encantada. A ver, es duro sobre todo al principio cuando empiezas a hablar de lo que te ocurre, de por qué te ocurre, de tus síntomas. Sobre todo al principio es muy duro, porque empezar a hablar de ello es remover mucho dolor. Lo que pasa es que muchas veces el dolor limpia el dolor, aunque muchas veces no nos guste. Entonces, cuando llega un momento en que puedes hablar de ello, también es un momento de que tú también has hecho un proceso muy importante de recuperación y de empoderamiento, porque no hay nada peor para nosotros que sentirnos obligados a permanecer en silencio. ¿Te puedo preguntar un poco sobre tu historia de vida? Me puedes preguntar lo que quieras. Qué buena, gracias. Bueno, en algún momento, si hago alguna pregunta ridícula, me puedes corregir, me puedes decir lo que te dé la gana, ¿eh? Te diré lo que quiera. Vale. Tú tienes esquizofrenia, ¿no? Bueno, yo no tengo el diagnóstico de esquizofrenia. Vale. Y te explico por qué. Porque a mí, antes de ingresarme, mi alucinación me dijo: nunca hables de mí. Y yo no hablé de ella. Yo no lo expliqué y no he hablado del mundo alucinatorio hasta muchos años después. Con lo cual, mi diagnóstico es otro, es de distimia, de depresión profunda. Ostras. Porque además el psiquiatra, cuando te hace el diagnóstico, te diagnostica según lo que tú le explicas y según lo que él cree que está viendo en esos momentos. De niña, o sea, ¿qué tenías? ¿Alucinaciones? Yo, para empezar, de niña, el problema empieza en mi casa, en mi familia, y es ahí donde empieza todo, porque yo sufrí abusos sexuales por parte de un primo mío, que además era vecino de la misma calle. O sea, él vivía a lo mejor 10 números más arriba de mí y vivía con mis abuelos paternos. Entonces yo estuve años de mi infancia sufriendo abusos de esta persona. Todo esto se mezcla con el hecho de que mi madre en algún momento lo descubre y en lugar de pararlo, porque no tiene herramientas para pararlo, viene contra mí. O sea, yo te recuerdo a dos madres diferentes. Una normal, yo recuerdo abrir mi armario, tenía ropa, y de repente hay una madre, allá a los 6-7 años, que empieza a insultarme, a decirme cosas horribles, y mi madre todos los días me llamaba su normal, varias veces al día, y solía ser de lo más, ¿cómo diría yo?, suavecito, que salía de sus... Rosa, perdóname, pero no tenía ni idea de tu historia, ¿eh? Claro, es que muchas veces cuando vemos un diagnóstico, nos quedamos en el diagnóstico. El tema está en la historia de la persona. Nuestra historia de vida tiene que ir por delante del síntoma, del diagnóstico, delante de todo, para entender qué nos ocurre, por qué nos ocurre y por qué reaccionamos de esa forma. Lo siento muchísimo, Rosa? Te lo agradezco, pero verdad. esta historia es la historia de muchos y muchas. El tema de los abusos es súper tabú, y es ahora cuando se empieza a poder hablar de ello, cuando están saliendo personas y familiares que están hablando de ello. Bueno, de hecho es muy curioso, ahora que lo mencionas, que el otro día hablaba con una amiga de que a medida que nos hemos hecho mayores hemos empezado a hablar de cosas que nos pasaron de pequeñas, y era en plan, anda, tú también, tú también, y al final digo, es todas. La estadística dice... Lo que pasa es que no se habla, pero... No se habla, la estadística dice que 1 de cada 5 personas sufrirá algún tipo de abuso sexual pues antes de llegar a los 18 años. Madre mía. O sea, es un número altísimo. La edad promedio de empezar a hablar de ello son los 30 y pico de años. ¿Ves? Qué fuerte, no tenía ni idea. Claro, o sea, porque es súper doloroso, y además, ¿cómo vas a contar algo así? Vamos, te destroza por dentro. Y luego, o sea, ¿cómo todo? En plan, ¿cómo sigues adelante? ¿Cómo sigo adelante? Fue una fuertísima depresión. Yo un buen día salgo a la calle con 18 años y me empiezo a encontrar mal. Me cuesta mucho volver a casa, me tuvo que acompañar una amiga. Y yo desde ese día tardé un año entero en poder volver a pisar la calle. Ostras. Pillé una agorafobia bestial, brutal. Y fue en ese momento cuando, digamos, empiezan las alucinaciones, sobre todo las de acompañamiento. He de decir que de pequeña yo tenía que dormir con la luz encendida porque yo sentía que un soldado romano venía a matarme. Es que yo lo notaba detrás de la puerta, para mí era real, con ese miedo constante en mi cuerpo. Cuando has dicho alucinaciones de acompañamiento, Sí. ¿qué es eso?
Yo tenía un ser que sentía que estaba conmigo, vale. que me acompañaba, que me reconfortaba y sobre todo se empezó a hacer muy fuerte cuando yo me quedo encerrada y en aislamiento en mi propia casa. Yo lo viví bien, pero a otras personas les puede pasar lo mismo y vivirlo muy mal. Hay quien tiene alucinaciones guays, te crees Dios, tienes brotes místicos, de la hostia, y luego hay quien siente demonios que lo van a matar, que lo van a asesinar, que les insultan, que les dicen incluso hazte daño. Entonces es muy variado. Uf, en tu caso era positivo. Eran positivas. Bueno. O sea, a mí no me gusta, o sea, a veces cuando lo cuentas, lo que es el mundo alucinatorio, qué guay, ¿no? Porque es positivo. Sí, pero no. Dentro de lo que es la alucinación yo evito de positivo o negativo, porque es como, vale, si son así está bien, pero claro, ¿qué pasa? Que cuando son guays te alejan mucho de la realidad. Cuando son negativas, sobre todo es cuando tú vas a pedir ayuda, cuando, claro, es que tienes ahí una voz que te está diciendo que te hagas daño, que te está insultando continuamente, o estás viendo unos seres que vienen a matarte, tú explotas y es cuando pides ayuda y cuando se dan cuenta de que a ti te pasa algo. Pero claro, cuando estás guay, te crees Dios. Claro. Yo tengo un amigo mío, él estaba en el autobús a las 5 de la mañana, todo feliz, todo el mundo ahí con la cara cansado, ¿no? Que ahora sí él decía, estaba allí todo feliz porque decía, os voy a salvar a todos. Pero cuando tienes una alucinación, entiendo que no, obviamente, pero no hay nada, por ejemplo, yo a veces, nada que ver, pero tengo el parálisis al despertar y parece muy real, pero siempre es como, no, estás soñando. Cuando tienes alucinaciones no hay nada que digas, esto es una alucinación. Claro, porque tú partes de la base de que la alucinación aparece un buen día el enanito verde o el ser celestial. No es así. O sea, tu cerebro te va condicionando poco a poco para que cuando llegue el enanito tú digas, ¿ves? Yo sabía que tú existías. Va muy poco a poco todo. Claro, el acompañante, digamos, mi alucinación que me hacía compañía, no aparece de un día para otro. Yo empecé a notar que allí había alguien más, notaba un calor, alguien que me abrazaba. No tenía ni idea de que funcionaba así. Claro. Te tiene que convencer de que es real. No en ningún sentido, claro. Claro, o sea, la alucinación, tu cerebro te tiene que convencer de que aquello que tú vas a ver lo vas a asumir como real. Entonces se va a tomar su tiempo para irte convenciendo con pequeñas señales de que aquello es real. O te va a hacer creer, no, es que he oído en la televisión esto, esto es una señal de algo. Y tú vas a ir conectando cosas dispersas como que realmente tienen que ver con aquello. Igual no, claro, pero para lo vas a conectar. Sí. Y cuando te puedo hacer más preguntas, si es muy íntimo, las que quieras. Bueno, si no me paras, Rosa, de verdad que no me importa, perdona, de verdad. Vale. Si creo que en algún momento es alguna que no te puedo responder o que es muy personal o que no estoy preparada para hablar de ello, te diré, mira, no, pero tú pregunta, no hay problema. Entonces, cuando aparece, o sea, tu alucinación es como, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, la entrada. Sí, mira, la entrada es un ser. Yo me acuerdo de estar en ese año de encierro. Yo me despertaba muchas noches con terror. O sea, tenía terrores nocturnos fuertísimos, ¿no? Y yo me acuerdo de despertarme y me lo encontraba él sentado en la cama, a la altura de mis rodillas, y me decía, era como un sentimiento de tranquila, mi niña, tranquila. Y veías ahí como una masa gris brillante. Vale. O sea, habitualmente, no tenía apariencia humana ni nada. Sí, que luego hubo un par de veces que lo vi, que era con su apariencia, era como, bueno, yo siempre lo he calificado de extraterrestre, ¿no? Con los ojos como muy, el típico, muy alargados, muy asiáticos y demás, como muy albino y un traje de color rojo. Pero también es verdad que esto ocurre en los años 80, unos años que están muy influenciados por todo lo que se llamó en aquel momento la parapsicología. Mi cerebro también bebía de todo aquello que se iba encontrando, porque lo tiene que justificar. Entonces, cuando tú tienes una alucinación o algo, tiene que ver con tu realidad externa, porque no puede cogerlo de algo que ni sabe, ni conoce, ni nada. Lo que pasa es que evidentemente te lo va a transformar para tú te creas que aquello es nuevo. Entonces, cuando estás todo el año en casa, sin salir, tu única compañía diaria era este ser. Era este ser, vale. Sí. Debe ser duro tener todo un mundo de fantasía, de ahora os voy a salvar, ahora está este hombre que me está diciendo que todo va a salir bien y tal, y luego con las pastillas decir,
Porque la realidad a veces es una mierda. Sí, es que no la sé. realidad es una mierda, por eso te necesitas ese otro lugar. Porque cómo enfrentarte a todo lo que yo estaba viviendo en mi casa. Mira, el ser, una de las cosas que hizo, yo no sé en qué momento, claro, piensa que para una persona con 18 años quedarte encerrada en tu casa es muy duro. Tú te das cuenta, sabes que tus amistades, tus relaciones siguen su vida y tú te quedas parado. Eres como un zombie, eres un muerto en vida. Yo me pasaba horas y horas y más horas en mi habitación, sentada en la cama, mirando el techo. ¿Y cómo sales de ahí entonces? ¿Cómo salgo? Bueno, la alucinación me impulsa también a salir. No sé en qué momento yo empiezo a pensar en plantearme también el suicidio. No lo sé, pero era como siempre me llegaba y me decía, hay un futuro para ti, más adelante lo entenderás. Siempre me tiraba hacia adelante. Venga, tú hacia adelante, ¿no? En tu familia, que al final era algo medio cómodo, nadie Sí. te había dicho de ir a terapia ni de nada. No. Entonces fuiste tú sola poco a poco, Fui yo quitándote sola, el miedo. empezando a comprar, a salir a obligarme a salir a la calle. Claro, tú tienes un ser ahí que te está diciendo, venga, tú puedes. Claro, es que es la palabra de un extraterrestre, un ser especial que te lo está diciendo, entonces mayor empuje que ese no hay. En tu caso fue un poco como, fue para sobrevivir. Sí, era supervivencia pura y dura. Yo me imagino, si ¿le llamamos ser o tenía nombre? Urco. Urco, vale. Urco. Si Urco en un momento aparece y te ayuda tantísimo a salir adelante, luego ¿en qué momento dices Urco fuera de mi vida? Nunca dije Urco fuera de mi vida. A ver, yo empiezo a salir. Incluso me llegó a apuntar a una escuela de adultos. Empiezo a ir, empiezo a hacer cosas que llevaba años sin hacer. Me encuentro que yo sigo encontrándome muy mal. Sigo con una fuerte depresión y me siento que me estás diciendo que hay un futuro para mí, pero yo no me lo encuentro. Yo tengo una fuerte discusión con él y le acuso de engañarme para seguir con vida. Y bueno, yo ahí entré en un bucle de intentos de suicidio. Y curiosamente, gracias a mi primer intento de suicidio, a mí me ingresan en un hospital psiquiátrico, en este caso Torribera, el Hospital Psiquiátrico de Santa Coloma de Gramenet, y la verdad es que allí me ayudan y me ayudan mucho. Estoy hablando del año 90, ¿vale? Yo llego justo cuando se ha hecho lo que era acabar con lo que era el manicomio, y el manicomio deja de ser manicomio para ser un hospital psiquiátrico. Es decir, si yo hubiera llegado un tiempo antes, en lugar de estar un mes o dos, hubiera estado ingresada un año. La perspectiva sobre lo que es una persona con un problema de salud mental también había cambiado mucho. Debo decir que en mi caso la medicación funcionó, pero ¿cuál era el problema? Yo llegué allí muy desgastada, destruida por dentro a más no poder. Entonces yo estaba en un bucle de intentos de suicidio y yo quería morir. Entonces yo me tiré ahí pues 4 años, entrando y saliendo siempre por intentos de suicidio. O sea, lo importante, sobre todo debo decir, del suicidio es nunca jamás hablar de métodos, nunca, porque yo sigo viva porque yo no sabía qué hacer ni cómo hacerlo. Y tú, al llegar allí no les hablaste de... Claro, él me dijo, nunca hables de mí, y yo le hice caso. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, al cabo de varios años, digamos que yo empiezo a normalizar mi vida. Pues me sale un trabajo. Cuando estás trabajando, o sea, ¿cómo funciona la alucinación? ¿Tú veías a Urco en el bar? No. Desaparece, ¿no? Desaparece, pasa a un segundo plano, porque yo empiezo a dejar de necesitarlo. Claro. O sea, él estuvo conmigo mientras que yo lo necesité. Y más que él estuvo conmigo es... Lo necesito algo en que creer y algo en lo que seguir adelante. Creo que debe haber como un punto, ¿no? De igual para los demás son alucinaciones, pero para mí no. Yo es que, ¿sabes? Yo es que tengo más otro sentido y puedo percibir presencias y coger sonidos. ¿Eso ocurre? Claro que ocurre, sobre todo cuando tú lo pones. Yo que vengo de los años 80 en ese boom de la parapsicología. Si empiezas a coger lo que es la parapsicología con los síntomas psiquiátricos, claro, los vas a ver ahí cómo confluyen, ¿no? Entonces, claro que te sientes especial, te sientes diferente y tal. Lo que pasa es que, claro, cuando llegas y te juntas con otras personas que también les pasa lo mismo, es cuando te empiezas a plantear. Porque, claro, tú en el otro lo ves de seguida. No, eso no es cierto, eso tal. Pero, claro, en ti cuesta un poquito más. Cuando hay personas que se encuentran y dices, yo soy Dios, no, yo tal cual.
no, es como, ¿cómo es posible, no? Tantos dioses aquí, mira qué bien. Entonces, es cuando empieza ese replanteamiento de si esto es más habitual. ¿En qué momento te diste cuenta de que lo de Urco no era real? Con el tiempo normalizo mi vida, bueno, conozco una persona muy especial, formo una familia, ya ahí pasa un segundo o tercer plano, ¿no? Todos esos años igualmente lo tenías... Lo tenía, pero no lo tenía. Yo seguía guardando mucho respeto y cariño hacia esta figura. ¿Qué pasa? Que llega un momento que yo hace unos cerca de 10 años estaba pasando un mal momento, empecé a buscar y me encontré con los grupos de apoyo mutuo. Y es entonces cuando encuentro con personas que les pasa cosas muy parecidas a las mías, cuando empiezo a hablar de ello, empiezo a entenderlo y empiezo pues a cuestionármelo. ¿Y ese momento para ti no es devastador? No. Es como un poco como, bueno, en el fondo, ¿no? No, porque lo tengo como muy integrado, que es una parte de mí que en un momento dado evitó que yo me suicidara. Claro. O sea, yo tengo muy claro que para mí fue el instinto de supervivencia. También me doy cuenta de otra cosa. Claro, a mí Urco me dice que no hable de él, yo le hago caso, pero también me doy cuenta de algo. Cuando tú hablas de la alucinación, también la gestionas y también te estás empezando a dar cuenta si es real o no. Entonces, el callártelo la vuelve fuerte. Claro. Si lo hablas, se diluye. Claro. Por eso es tan importante que la persona pueda hablar de ello, porque si no hablas, es que se hace fuerte dentro de ti. Una parte de elección de en qué realidad quiero vivir. Oye, muy guay, muy tal, muy cual, o quiero vivir en esta realidad donde, bueno, pues yo hago una serie de cosas, tengo una familia, voy para arriba y para abajo, tengo mis relaciones, mis amistades, Claro. ¿En qué realidad quiero vivir? ¿Pero tomas medicación o no? Bueno, eso es otro, lo comentamos. Mira, yo fui a terapia cuando yo ya tenía 40 y algo de años para hablar de los abusos. Y fue allí, en esa terapia de grupo, cuando curiosamente, fíjate si me funcionó, que de repente dejé de tener los terrores nocturnos. O sea, ya con 40 y pico de años. Ostras. Lo que es ponerte en la cama y descansar, no tener miedo, porque sientes, o sea, el soldado romano mutó a que alguien te iba a entrar en casa, a que alguien tal. Entonces, bueno, a mí la terapia me ayudó a no tener esos terrores nocturnos. Es que todo venía de lo mismo, ¿eh? Claro, es que todo venía de ahí. Y yo sí que diría algo sobre la medicación. La medicación nos da muchas veces sentimientos de trapo, es decir, ni frío ni calor, Esto me decía la mi amigo. suda todo. Esto me decía una amiga con depresión. Me decía, me dice, es que no siento nada mucho. Dice, voy al museo y no antes ella te tenía, emocionas. sí, o la música la siento, pero no me emociona. Claro, pero no sientes ni lo bonito, pero ni lo doloroso. Entonces, yo lo que le diría es que cuando estás ahí te sirva para hacer terapia y colocar las cositas en su lugar. Claro. Te sirve para eso, para decir, ahora que tengo estos malditos sentimientos de trapo, ¿no te gusta? Ahora es el momento de vomitar, de pedir ayuda para hacer este tránsito. Luego ya me plantearé si no dejo la medicación, pero también con el profesional. Aparte de Urco, ¿nunca tuviste más alucinaciones? Bueno, yo digamos que mi cerebro se ha acostumbrado a alucinar, sobre todo a las alucinaciones visuales. Sí que tengo alguna que otra auditiva. Digamos que el 90% son más visuales y el 10% son más auditivas. Uh-huh. Hay una, por ejemplo, hay una auditiva que me gustaría explicar, porque a lo mejor habrá gente que se sentirá identificada y dirá, oh, no me digas, no me vengas con esas. Es, por ejemplo, te vas a la cama, llevas un mal día, estás cansada, te vas a la cama, te tumbas y de repente, ring, el timbre de la puerta. Coño. Te levantas, miras, no hay nadie. Piensas, hostias, el vecino, tal, se habrán equivocado, no sé qué. O cuando vuelves otra vez a la cama, ring, hostia, puta, ¿quién será el cabrón? Porque justo ahora que estoy aquí en la cama me llaman a la puerta, ring. Cuando llevas ya varias veces, tú piensas ya es que aquí hay alguien que el vecino será el niñato del vecino que No, es que estás teniendo una alucinación auditiva y la estás teniendo cuando te estás metiendo en la cama, estás relajándote el cuerpo de todo de un día de estrés, cuanto más duro ha sido el día, y entonces es cuando oyes el ring. ¿Y has aprendido a discernir de cuándo es una alucinación o cuándo? ¿Te imaginas a alguien tocando la puerta y Rosa, por favor? ¿No? Es difícil porque
las voces, a no ser que sea alguien que tenga las voces como muy identificadas de alguien, porque alguien tiene voces que siempre son las mismas, pero si se van volviendo diferentes, es muy difícil. Yo sabía una vez que estaba escuchando voz porque estoy en la cama tranquila, empieza a sonar la radio del móvil, programa de radio tal, con si no sé qué, un poco mal sintonizado, pam, titi, titi, era algo así como Radio Nacional de España, no sé qué, una voz de hombre, titi, pero mal sintonizado y tal, y yo lo estaba escuchando y yo sabía que estaba teniendo una alucinación auditiva porque yo en mi móvil no tengo ninguna aplicación de radio. ¡Wow! Claro. Yo lo sabía por eso, pero el esquema es el mismo, era el mismo. Y a veces ves un cuadro o algo y te va guiñando el ojo y lo ves. Wow. Pero ¿qué pasa? Que lo tengo tan interiorizado que me da igual. Ni le prestas atención. Ni le presto atención. Ostras, ¿y esto, Rosa? Claro, tú no quieres tomarte medicación para esto. Yo he estado tomando 2 veces medicación en mi vida. Una, estuve la primera durante 5 años, me sirvió, normalicé mi vida y es ahí cuando, con permiso, se deja, se abandona. Una segunda vez que he estado 7 años y yo aproveché esos 7 años para ir colocando las cosas en su sitio. Entonces, yo tengo hoy por hoy una medicación que cuando se me disparan me la tomo, pero es especial para mí. O sea, digamos esas medicaciones que se llaman de rescate y tal, para momentos puntuales de que se dispara todo y tú necesitas bajar y ya está. Entonces muchas veces la gente me pregunta ¿cuál es? No, porque cada persona tiene que tener la suya. A mí una medicación que me puede haber venido muy bien, a otro, a fulanito, menganito, le puede sentar como una patada. Y Rosa, la última pregunta esta se la hago a todo el mundo que viene al podcast, pero en tu caso es un poco, creo que va a ser un poco más dura. Si pudieras darte un consejo a ti de pequeña, ¿qué te dirías? Una lección de vida, ya. Es que en este caso... Es, ¿qué le diría, no? Es... Wow, todo lo que te se viene encima. Yo es que le diría todo lo que te se viene encima. Si quieres no lo hacemos, ¿eh? Sí, ¿por qué no? O sea, llegar a mi yo de 8 años y decirle todo lo que te se viene encima. Si llego a encontrarme con mi yo anterior de hace un porrón de años, me gusta estar viva. Qué me gusta bonito. estar viva. Me gusta. En cambio, yo recuerdo estar allí ingresada. Mira, yo hablaba con la psiquiatra y yo le decía, es que no me gusta estar viva, no me gusta. Y en aquellos momentos es que no me gustaba estar viva, porque para mí estar viva era algo, una losa pesada. En cambio ahora me alegro de estar con vida. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun.